buen tiempo de oración, un buen tiempo de cantar juntos. Ahora vamos a exponernos a la palabra. Amén. Y vamos a ir al capítulo 3 de Marcos, versículo 20 al versículo 30. El pecado imperdonable. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de este texto. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a exponerlo con fidelidad y que podamos exponerlo claramente, que nuestros corazones sean compungidos, alentados, exhortados y animados para responder a la palabra de Dios adecuadamente en adoración genuina. Amén. Así que en esta mañana vamos a leer el texto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo leemos Marcos 3, 20 al 30. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Dice así la palabra del Señor. Y nuestra idea principal del texto de hoy es que rechazar la identidad y la obra de Jesús no es simplemente un error intelectual, es mucho más profundo. No es algo menor, es algo mucho más profundo, porque tiene consecuencias eternas. Rechazar quién es Jesús, negar su deidad, negar su obra, rechazar contundentemente quién es Él realmente, es rechazar la obra del Trino Dios, no es cualquier cosa. Porque solamente en Cristo podemos hallar el perdón de nuestros pecados, no hay en nadie más que el hombre pueda esperar ser perdonado. Ahora la pregunta es, ¿realmente es consciente la gente de este rechazo hacia Jesús? ¿Son conscientes las personas? ¿Lo hacen con toda conciencia? Este pasaje de hoy que hemos leído nos muestra una confrontación directa y dura, porque habla de un pecado imperdonable, digno de la condenación eterna. Es lo que Jesús está diciendo, es la resolución de aquello que los escribas están pensando acerca de lo que Jesús está haciendo. Y es una condenación, una merecida condenación eterna. Así que no es de menor importancia, es de mucha importancia este texto. Este texto está escrito para hacernos entender lo importante que es saber quién es Cristo. Es lo que Marcos está haciendo entender a lo largo de estos primeros 8 capítulos, está haciendo entender quién es Jesús, cuál es su evangelio, cómo el Padre lo ha confirmado, cómo el Espíritu Santo lo ha sellado para enviarle a su misión. O sea, ¿somos conscientes de esa gran verdad? ¿El hombre es consciente de lo que en este evangelio se está relatando? Mucho más profundo de lo que podemos pensar, tener una lectura devocional o una lectura ocasional de lo que es el evangelio de Marcos. Marcos está intentando de responder la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué es su evangelio? ¿Cómo irrumpe para cambiarlo todo?
Así que la pregunta es, ¿cómo responde el corazón de los hombres ante semejante revelación del Evangelio? ¿Cómo responden? Porque este pasaje nos muestra una verdad incómoda. Porque es incómoda pensar que algunos no tendrán perdón por causa de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es algo incómodo. Porque los conceptos acerca de lo que se tiene de Dios realmente es que es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Y en este texto está condenando algo por lo cual no habrá perdón. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero decir algo en esta mañana. O a Jesús se le conoce como el Hijo de Dios actuando por el poder del Espíritu Santo, o se le atribuye todo lo que hacía a otra fuente. Y esto es lo que está ocurriendo en este pasaje. Jesús está actuando en medio de la región donde está comunicando el mensaje del Evangelio, está manifestándose el poder de Dios a través de él. Y estos escribas están pensando que todo lo que Jesús está haciendo es obra de Satanás. Ante Jesús solo hay dos opciones. O es lo que dijo ser, o es una farsa. No hay otra, no hay un equilibrio en medio. O es lo que dijo ser, y sus obras muestran quién dijo ser, o Jesús llega a ser un farsante. Esto es lo que están insinuando estos escribas. Bueno, no negamos las evidencias que están habiendo a través del poder manifiesto, pero ese poder nos lo atribuimos a Dios, es una obra de Satanás, que está dividido entre sí mismo, como dice el Señor Jesucristo más hacia adelante. Así que no hay dos opciones, o es aceptar realmente quién es Jesús, o rechazarlo. El contexto que necesitamos para afirmar quién es Jesús son las afirmaciones que el Espíritu mismo ha dicho en su palabra. Él es el que ha guiado a los escritores para darnos a entender quién es Cristo Jesús. Todas las escrituras apuntan hacia Él y toda la escritura es una obra gloriosa del Espíritu Santo interviniendo en la vida de los escritores. Toda la verdad acerca de Cristo está registrada en la Biblia. La historia puede confirmar algunas cosas, pero la Biblia habla acerca de todo lo que Jesús y quién Jesús es. Estamos tratando últimamente con gente musulmana y todo el concepto que tienen acerca de Jesús es erróneo, rechazan lo que los evangelios están diciendo. Es un constante rechazo hacia la persona de Jesús. Considerar a Jesús como un simple profeta y juntarlo con los demás profetas es algo que realmente es rechazar quién es Cristo. Porque debemos de considerar quién verdaderamente Él es, Dios hecho hombre. Esto es lo que está sucediendo en nuestro pasaje de hoy, hermanos. Porque Jesús nunca fue una figura neutral donde Él aparece, siempre provoca una reacción u otra, o fe o incredulidad y rechazo. Esto es lo que está sucediendo en nuestro pasaje. Hay una constante oposición, lo han visto en los pasajes anteriores, cuando entraba a la sinagoga, el rechazo que había con aquel hombre de la mano seca, con aquel que estaba desposeyendo, aquel joven que estaba poseído. Toda la manifestación del poder de Dios en medio de ellos era tangible por medio de lo que Jesús estaba haciendo. Y ahora todo lo que Jesús estaba haciendo, dicen ellos, estos escribas, que eso lo hace porque están en el reino de Satanás. ¡Wow! La problemática de este pasaje es mucho más grave. Es un rechazo abierto hacia Jesús. Es ir en contra de Cristo, es ir en contra de Dios, es ir en contra de lo que las Escrituras nos han revelado acerca de quién es Cristo. El Espíritu Santo está iluminando a través del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo, que todos están pensando anteriormente, ¿quién es este? ¿Qué doctrina nueva es esta? Porque el Espíritu Santo a través del ministerio de Jesús está iluminando y apuntando verdaderamente para que hayan evidencias claras de quién es Cristo, es el Mesías prometido.
Pero estos escribas ahora vienen a acusarlo de que es el poder de Satanás el que está obrando en Jesucristo. ¿Qué creemos acerca de Jesús? Es más importante de lo que pensamos. Creo que los 8 capítulos primeros de Marcos, que al final revela cuando está con sus discípulos y dice, ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y sabemos todos los que cada uno de ellos dicen. Y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta es la más importante que cada uno de nosotros tenemos que contestar. Y debemos de hacerlo a la luz de lo que las Escrituras nos revelan y nos dicen. ¿Qué creemos acerca de Jesús? Es muy, muy importante. Muy importante. Dice el versículo 28 y 29, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Jesús está diciendo esas palabras. No es un predicador cualquiera, es Jesús. Dice que todo pecado puede ser perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el pecado imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo y es atribuir deliberadamente a Satanás el poder y la obra de Jesús. Eso es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es igual a comparar el bien supremo al mal supremo. Es decir, a la luz son tinieblas. Es decir, a Dios, tú eres Satanás. Este pecado no tiene perdón. Y es algo que resalta nuestro texto. Y la pregunta es, ¿existe realmente un pecado imperdonable? Este es un pecado imperdonable. ¿Cuál es exactamente? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Puede un cristiano cometer este pecado? ¿Un cristiano de verdad puede cometerlo? ¿Qué aprendemos acerca del pecado imperdonable? La situación se desencadena en los primeros versículos, del 20 al 22, dice, y se agolpó de nuevo gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Se agolpa la gente, la familia piensa cosas que realmente son contrarias a quién es Jesús, piensan que está fuera de sí. ¿Por qué actúa la familia así? Nosotros también hemos sido rechazados muchas veces, ¿verdad? Por nuestra familia. Queremos presentar el Evangelio para que puedan afirmar sus corazones y creer en el único medio de salvación que existe, ¿verdad? Jesús nos comprende cuando nosotros fallamos, cuando nosotros somos acusados o cuando somos expuestos a esta clase de burla cuando presentamos el Evangelio a nuestros familiares. Miren cómo lo tiene su familia. Lo tiene de esta forma. Y está fuera de sí. No sé si era vergüenza social quizá. No sé si era temor por ver lo que Jesús estaba haciendo y por toda la muchedumbre que había a su alrededor. Yo pienso que el problema era en su visión acerca de Jesús. Porque decir que Cristo, a través de todo lo que estaba haciendo, está siendo tan cercano, decir que está fuera de sí, es un corazón de incredulidad. El versículo 22 nos muestra, dice, pero los escribas que habían venido desde Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Este es su veredicto. ¿Sí? Aquellos que son doctos en las escrituras, aquellos que se encargaban de escribir las escrituras y pasarlas a los papiros para que perduraran para siempre, ahora están viendo a Jesús y tienen una opinión y dan su veredicto y acusan a Jesús. Este es su veredicto. Jesús por Belcebú está echando fuera a los demonios. Y esto es lo que da ocasión a hablar ¿de qué? Del pecado imperdonable. ¿Y qué revela este texto acerca del pecado imperdonable?
Porque el pecado imperdonable va hacia aquellos que rechazan constantemente las obras y la persona de Jesucristo. Revela un corazón endurecido que llama bien al mal. Y llama al mal bien. Todo lo que hasta ahora ha estado haciendo Jesús son bienes que benefician a otros. Realmente. Dice la Biblia que anduvo haciendo bienes. Y realmente hizo bienes. Y aún lo sigue haciendo en su estado eterno como el Cristo señalado por Dios para salvación de las personas. Así que Jesús no está mostrando sus beneficios a otros y con pruebas tangibles. Gente endemoniada en las sinagogas, padres que lo pasaban mal con personas poseídas por espíritus, siendo libertados por el poder de Jesús, trayendo bonanza a los hogares, trayendo sanidad a aquellos enfermos. Y muchos se preguntan, ¿quién es aún Jesús? Pero ellos dan este de veredicto. Este es nuestro veredicto como escribas. ¿Sí? Son la gente docta de aquel tiempo, aquellos que tendrían que dar respuesta a las preguntas de quién es verdaderamente Jesús, pero no lo tienen de nada claro. Su investigación, su esfuerzo, su discernimiento de los escribas es llegar a la conclusión de que Jesús echa fuera a los demonios por Belcebú. Un veredicto claro, eso es lo que ellos están haciendo. Tiene a Belcebú y echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Saben quién era Belcebú? Era el señor de las moscas. Pero le decían el señor de las moscas porque era el señor de la carroña. Le decían el señor de las moscas porque era el señor del estiércol. Eso es lo que están diciendo acerca de quién es Cristo. Eso es lo que están hablando acerca del Señor. Están diciendo que Él pertenece a ese reino. Él es de la dinastía de esos espíritus. Es lo que están diciendo. Está poseído y está controlado por Satanás. Eso es lo que tienen en su mente. Es dura las palabras que ellos expresan en contra del Señor. Es un rechazo público. Se están oponiendo a la verdad de Dios, de quién es Dios. Su intención es destruir el testimonio tangible que hasta ahora Jesús ha estado haciendo. Han ido por él. Dice Van Beek, el teólogo, un pecado contra el Evangelio en su manifestación más clara. Decir que Jesús es de las tinieblas. Miran al Supremo, miran al bueno y lo llaman el Supremo malo. Miran que es la luz que puede alumbrar, que alumbra a todos los hombres y lo llaman oscuridad. Llaman a aquel que da vida y lo llaman muerte. O sea, están rechazando contundentemente a Cristo y están rechazando quién es Él. Y están adjudicando su buen hacer a Satanás. Y es una declaración abierta. Este es nuestro veredicto. Hermanos, en la sociedad que hoy vivimos, vamos a escuchar veredictos de esta forma. Van a dar su propia opinión acerca de quién es Jesús. Por eso la pregunta ¿quién es Jesús? Para usted y para mí como iglesia no es una pregunta simple, que hay que darlo con argumentos simplistas. Tenemos que estar empapados de lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús. Todo el sistema de este mundo va en contra de Él. ¿Quieren un Jesús superstar?
como ellos quieran pintarlo o hacerlo. Quieren darles ellos el veredicto de quién es Cristo, y Cristo es quien Dios dice que es, y lo que la palabra nos enseña. Esta es la actitud de un corazón endurecido, y rechazan constantemente una conclusión obvia: ¿quién es Jesús? Y la lógica de que estas obras espirituales son realizadas por el Espíritu Santo son notorias. Son notorias. Solamente Jesús puede hacerlo, el Dios hecho hombre. Así que lo que muestran estos escribas es que es un corazón incrédulo, un corazón endurecido, que no celebra la obra de Dios por medio de Jesucristo. Y dice la Biblia que cualquiera que continúe por este camino no será perdonado. ¿Se dan cuenta? Que el rechazo de Jesús no es cualquier cosa. Atribuir a Jesús argumentos diabólicos no es cualquier cosa. Ellos no niegan los milagros, porque dicen, no, hay una evidencia, porque Él está echando fuera a los demonios, pero no es por Él, no es por Dios, es por Belcebú. No niegan la evidencia, pero sí niegan la fuente de donde procede ese poder que está trayendo bien a muchísimas personas. Dice J.C. Ryle, dice, el prejuicio religioso puede cegar incluso a los hombres más instruidos, y es lo que está pasando. Gente instruida que debería de conocer quién es Cristo por medio de lo que las Escrituras daban claridad acerca de ello, están cegados constantemente, completamente, y lo que están haciendo es dar un veredicto acerca de Jesús. Totalmente lo contrario. Esa es su evidencia de ellos. Han oído a Cristo, han visto a Cristo, y la conclusión lógica es esa. El problema no era intelectual, sino moral y espiritual. Porque ellos estaban viendo y comprendiendo que algo especial estaba ocurriendo, pero era moral y espiritual porque adjudicaban la obra de Jesús a Satanás. Eso revela un corazón endurecido, un corazón que se revela contra Dios. Hermanos, es algo que solamente que el ver esta manifestación de este pecado de esta forma, hermanos, evidencia el claro rechazo que tiene el corazón de estos hombres hacia Cristo. Y el segundo punto que nos muestra este capítulo nos revela la ceguera espiritual voluntaria e intencional. El hombre no quiere ni desea a Dios por sí mismo. El versículo 23 nos dice, y habiéndolos llamado les decía esto en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Jesús está mostrando que son ciegos espirituales, voluntaria e intencionalmente. ¿Por qué actuaría así Satanás contra sí mismo? Es ilógico, ¿no? Que alguien se rebelase contra su propio reino o sobre sí mismo, ¿no? Es de lógica, ¿no? Ir en contra de uno mismo. Si lo que dicen es verdad, Satanás se está destruyendo a sí mismo. Entonces es ilógico. Un reino dividido no puede permanecer, dice el Señor, su reino no avanzará. Satanás extiende su reino sembrando el caos y esclavizando a los humanos, pero no liberándolos. Y eso es lo que está pasando en nuestro pasaje. Aquellos que están en cárceles de oscuridad, aquellos que están esclavizados por Satanás están siendo libres. ¿Usted cree que Satanás va a dar libertad a sus cautivos? De ninguna forma. Es más esclavizados es lo que él quiere tener a este mundo bajo su sistema. Él es el príncipe de la potestad del aire. Todo lo de este mundo está gobernado por él. Todo este sistema está caído. Por eso un día Dios cambiará todo y establecerá su reino para siempre. Porque esto es un sistema que es en contra de Cristo. Es anticristo. Es un sistema anticristo. Y Satanás no es caótico, hermanos. Su reino es coherente. Porque no se va a dividir entre sí mismo. Pero es un reino condenado.
Pero él no se divide entre sí mismo, porque él tiene una funcionalidad, y es que su reino avance. Sabemos que Jesús ya le ha puesto sus límites en el momento que él muere en la cruz y resucita el tercer día, ya le establece y lo ata para que no maniobre conforme él quiere. Nunca lo ha hecho, menos lo hace de que Jesús murió en la cruz. Así que es ridículo sugerir que Jesús trabaja para Satanás al liberar a los cautivos de ese reino, porque Satanás quiere tenerlos esclavizados. Esto es ceguera espiritual. Ellos no niegan su impacto, niegan su autoridad en lo que están haciendo. Su autoridad no proviene de Dios, no proviene del Espíritu Santo, proviene de Satanás. Ese es el problema que se viene reflejando en estos textos atrás. Versículos 24 y 26 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, dice el Jesús en parábolas. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Reino dividido, casa dividida. Imagínense una familia dividida, qué caos, ¿no? Cómo se destruyen las familias por causa de las divisiones, ¿no? Las casas, los negocios, los deportes, los que nos gusta el fútbol, ¿verdad? Nos gusta ver a nuestro equipo compacto. ¿Sí? Solo algunos lo logran. Aquellos que pasan por manos de Pep Guardiola son aquellos que consiguen un equipo compacto. Las iglesias, cuando están unidas, cuando son divididas, ¿verdad? Qué mal, ¿no? Resulta todo esto. Eso es destruirse a sí mismo. Y Satanás no se está destruyendo a sí mismo. Un día sí, será destruido. Será lanzado al lago de fuego. Y eso es lo que ocurrirá. Así que toda esta mentalidad de los escribas es un pensamiento fuerte, donde muestra su confesión pública acerca de quién es Jesús. Y el tercer punto de esta mañana es cómo verdaderamente el reino de Satanás será destruido. Lo dice el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Esa forma de hablar está apuntando a quién realmente ata al hombre fuerte, quién es, y saquea sus bienes, y quien ha atado y ahora puede saquear su casa. Ese es Cristo. Lo está haciendo. El hombre fuerte es Satanás, en este caso. Quien ata al hombre fuerte es Cristo. Es el que irrumpe en la casa del hombre fuerte. Irrumpe en el mundo y interviene en el reino de Satanás. Él está interviniendo en el reino de Satanás. Está interviniendo en la casa de los horrores. Está interviniendo, entrando en la casa de los esclavos, en el reino de los esclavos. Está entrando en la casa de la gente muerta, trayéndolas a vida. Está entrando en la casa donde hay personas llenas de pecado y las está perdonando. Está entrando en la casa donde hay enfermedad y los está sanando. Está entrando en la casa del hombre fuerte donde hay posesiones y los está libertando. Y nadie más que Jesús puede hacer eso. Nadie más que Jesús puede invadir ese reino y sacar a los esclavos de ahí. Y en este mundo hay esclavitud. Nadie más que Jesús puede invadir ese reino. Y si tú hoy te consideras esclavo de tu pecado, hoy Jesús es el único que ha saqueado al hombre fuerte para darte libertad gloriosa como un hijo de Dios. Es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Es por medio de cómo uno tiene estos beneficios que solamente Jesús puede dar. Hay una conexión bíblica, y si hacemos un poquito de teología bíblica, sabemos que Génesis 3:15 ya anunció el protoevangelio que se le llama, Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer nacería alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Quién es?
Cristo. Y ese versículo nos apunta a Génesis 3:15. Pero también nos apunta a Isaías 49, 24 al 25. Dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo del tirano? Así dice el Señor. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Cuando Él entra en escena en su ministerio, está trayendo libertad a todos los oprimidos por el diablo. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios para dar buenas a los pobres, para dar libertad a los cautivos. Y cuando aparece Jesús en la sinagoga, coge Isaías 61 y le abren el libro del rollo y empieza a leer sobre esa lectura. Y cuando llega a leerlo hasta el versículo, creo que es el 2, dice, hoy se ha cumplido entre vosotros esta escritura. Entonces la manifestación del ministerio de Jesús es un tiempo nuevo donde Dios intervendrá a través de la encarnación de su Hijo por el poder del Espíritu para traer bienes a los hombres, a traer libertad a los oprimidos, a abrir la cárcel de los encarcelados y esclavizados, a traer vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y todos estos escribas estaban diciendo que lo que Jesús estaba haciendo es una obra de Satanás. ¿Se dan cuenta la ceguera espiritual hasta dónde puede llegar? Los mismos escribas que se encargan de pasar los escritos del Antiguo Testamento a un nuevo rollo para mantener las escrituras, el cumplimiento de todo esto, están ciegos espiritualmente. Es más, rechazan contundentemente y públicamente acerca de quién es Jesús. Me se ha quedado un texto en el tintero, Colosenses 2:15. Cristo despojó a los principados en la cruz. Y ese texto está apuntando a eso. Jesús ha atado al hombre fuerte y ha saqueado sus bienes. Lo ha atado y está saqueando su casa a todos aquellos que estaban esclavos, entre los cuales estábamos usted y yo. Apocalipsis 20, si quiere leerlo luego en su casa, Satanás ha sido restringido su poder por medio de la eficacia del sacrificio de Cristo. Hay un reino que avanza y es el reino de Cristo. Eso es Apocalipsis 20. Después de Jesús morir y ascender, restringe el poder por medio de la eficacia de su sacrificio. Soberanamente está atado Satanás para que el reino de Dios avance en este mundo. Usted ve que quizás la maldad, porque es lo que se anuncia, porque no va a salir por las televisiones toda la gente que Dios está salvando alrededor del mundo, pero les aseguro que el reino de Dios está avanzando mucho más que el reino de las tinieblas. Dice Juan que había millares y millares delante del trono del Cordero. Dice que Él vino a dar la vida por rescate por pocos, no, por muchos. Por lo tanto, esto no va a salir en las noticias, porque el noticiero anuncia de todo aquel caos que se está cometiendo alrededor del mundo, de lo que Satanás está haciendo en medio de este mundo. El conflicto político, las guerras, todo lo que está viendo, es solo lo que anuncian las noticias. Pero la iglesia se levanta para anunciar una buena noticia. El reino de Cristo está avanzando. El reino de las tinieblas está cayendo. Para gloria de nuestro buen Dios, hermanos. Deseando ver la plenitud de esta manifestación, ¿no? Deseando ver a Cristo. ¿Qué implica una declaración verbal que es continua e imperdonable? Dice el 28, de cierto os digo que todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Miren lo que está declarando Jesús. Está diciendo, ¿qué pecados no encuentran perdón ante Dios por medio de Cristo? Dice, todos los pecados serán perdonados. O sea, el que viene a Cristo, no es que haya algunos pecados que queden sin perdonar. Todos nuestros pecados, al venir a Cristo en arrepentimiento y fe, hay perdón. Es como venir con una carga
de deuda que está impuesta sobre nuestra vida y decir, Jesús, yo pago su deuda. Imagínese que la hipoteca y la deuda que tiene usted con el banco, mañana dice, ha venido un buen hombre y ha pagado su deuda. ¿Cómo estaría usted? Feliz, ¿no? Wow. Por eso lo que Jesús ha hecho mucho más profundo. La deuda que tú tienes con la justicia divina, Él ha pagado con el precio de su sangre la deuda que usted y yo tenemos para con Dios. Estas palabras se encuentran en el Evangelio de Marcos. Mire qué dichos más profundos dice Jesús en este texto. Son profundos, son ricos, llenos de misericordia. Dice, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. El único testigo verdadero de Dios dice esto. El amén, el alfa y la omega está diciendo esto. Está declarando el perdón misericordioso de Dios al perdonar a los hombres. Todos los pecados, literalmente. Así que todos los pecadores que vengan por medio de la fe a Cristo y en arrepentimiento en su nombre serán perdonados todos sus pecados. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Y dice así. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Establece quién no va a entrar en el reino de Dios. Wow, entonces yo diría entre ellos, antes de conocer a Cristo, yo estoy entre uno de esos y no voy a heredar el reino de Dios. Pero el texto anterior de Marcos nos está diciendo que todos los pecados serán perdonados. Pero miren el 11. Y esto erais alguno de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. O sea, sí que hay perdón para esos que están hundidos en sus propios pecados. Creer en Cristo, arrepentirse en su nombre. Y esto éramos algunos de nosotros, ¿verdad? Seguro que algunos de estos que aparecen en este versículo nos reflejamos, ¿no? Porque éramos así por naturaleza, nuestras inclinaciones pecaminosas. Pero todos nuestros pecados al venir a Cristo son perdonados. Pero el pecado imperdonable, dice el 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás el perdón. Establece una cláusula aquí. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo aparta al hombre de la esfera en la que es posible el perdón. La blasfemia es una expresión de hostilidad desafiante a Dios, y es lo que están haciendo. Están desafiando a Dios por medio de sus palabras. Como bien hemos dicho, decían que Jesús era de Satanás. Y este es el peligro que están atravesando los escribas de nuestro pasaje. Esto es lo que están declarando abiertamente. Es un rechazo consciente, deliberado, del poder de Dios, de la gracia de Dios, a través de las palabras y la obra de Cristo. Eso es un pecado imperdonable. El pecado imperdonable es atribuir conscientemente, voluntaria y persistente a Satanás las obras de Dios hechas por Jesús mediante el Espíritu Santo, quien da testimonio de estas verdades. Miren el 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Así, lo que no es la blasfemia contra el Espíritu Santo no es una duda momentánea,
como puede suceder en nosotros? ¿No es una lucha espiritual? ¿No es un creyente débil que lucha contra su pecado? Eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es una atribución consciente y persistente y deliberada de la obra clara de Dios, por medio de Jesucristo, endureciendo el corazón y rechazando contra toda evidencia clara que Jesús ha dejado en su vida. Así que los escribas vieron la luz, reconocieron que había poder detrás de ello y aún así llamaron a Jesús satánico, lo que era del Espíritu de Dios. El problema es la dureza del corazón. Hay una frontera del pecado que una vez traspasado ya no habrá más oportunidad. Y es el rechazo constante hacia Cristo. Juan 3:16 está, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Vamos a leerlo. Texto hermoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús fue declarado Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y esto era una evidencia clara en medio de este texto de hoy. Y ellos, en vez de inclinarse hacia Dios y reconocer que el Mesías, el Cristo, el señalado por Dios, había introducido, trayendo libertad a los oprimidos por el diablo, ellos están diciendo que por Belcebú está haciendo lo que está haciendo. Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es imperdonable, eso implica un rechazo constante contra el testimonio del Espíritu de Dios hacia Cristo. Y esto es la blasfemia que es imperdonable. Hay que tener cuidado. Cuidado con un corazón que se acostumbra a resistir la verdad. No hay un término neutral. O es creer y seguir a Cristo o es rechazarle y continuar con tu vida. Y puedes endurecer tu corazón todo lo que quieras. Pero es la advertencia que la Biblia nos deja claro. Si hay un rechazo acerca del testimonio tangible de lo que las Escrituras expresan acerca de Jesús, estás rechazando y rehusando creer en el Hijo de Dios. Estás rehusando creer en el testimonio de las Escrituras que el Espíritu Santo mismo utiliza para dar testimonio a tu vida de quién es Cristo. Y si hay un endurecimiento en tu corazón y un rechazo constante, cuando termine esta vida, no habrás encontrado al Salvador que ha venido a salvarte. La mayor advertencia del texto no es para el pecador escandaloso, sino para gente religiosa, endurecidos, que cuestionan a Jesús. Pero hoy hay buenas noticias para ti. Jesús ha atado al hombre fuerte. Hay perdón, hay libertad para los que están esclavizados por Satanás. Y si tú eres uno de ellos, no endurezcas tu corazón. No cuestiones quién es Jesús. Que la fe misma que Él hoy te está dando, a través de la obra de su Espíritu en ti, te lleve a creer y a confiar que solamente Jesús puede salvarte de la condenación eterna que está por venir a todos aquellos que rechazan a Cristo. Así que siempre estamos obligados a decir que no podemos ser neutrales,
Porque para muchos lo que nosotros hacemos, lo que las Escrituras expresan, lo que la cruz de Cristo es una locura. Para otros una amenaza, como a los escribas. Para otros una blasfemia, como acusaron a Jesús de decir que era el Hijo de Dios. Dice, blasfemia dice. Pero para los que creen es el Salvador, es el Señor. Y el Espíritu Santo confirma esto por medio de su palabra, que evidencian con claridad quién verdaderamente es Cristo, el Señor. La pregunta final no es qué piensas de la religión, sino ¿quién dices tú que es Jesús? Porque si Jesús es lo que él afirma decir, aquellos que rechazan de lo que dice Jesús, que dice él que es, les hablo en parábolas para que me entiendan. Si verdaderamente Jesús es lo que dice ser y no lo aceptamos, son consecuencias eternas, porque rechazamos el único medio de salvación. Pero si Jesús es lo que dice ser y creemos, todos los beneficios que Él ha prometido que son para los creyentes serán una con claridad para aquellos que han confiado en su nombre. Así que la pregunta que este texto nos dice, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Tienes un rechazo constante? ¿Dices que Satanás es el que obraba en Jesús para llevar a cabo todas sus obras? Responder a esta pregunta no es solo una opinión, será tu destino eterno. Y las personas modernas hacen lo mismo que los escribas de entonces. No niegan el impacto que Jesús ha tenido en la historia, pero niegan su autoridad. Y un día verán a Jesús sentado en su trono, todos los hombres delante de él, siendo juzgados. Unos para preservación y salvación, para vida eterna, que son los que han creído y se han arrepentido en su nombre, y otro para condenación, aquellos que han rechazado su nombre. Jesús no vino a mejorar el reino de Satanás, vino a destruirlo. Y esto es lo que está sucediendo en Marcos. ¿Te acuerdan aquella confesión de los demonios? ¿Qué tienes con nosotros? Que has venido a destruirnos. El reino caído lo sabe, que llega a su fin. Pero nosotros también sabemos que el reino se manifestará gloriosamente. Por eso llamamos a todos aquellos que estén a nuestro alcance a que vengan a Jesús. Ven a Jesús. Porque el reino de las tinieblas un día será derrocado, ya ha sido derrocado, pero es el todavía, ¿cómo se dice? El ya, pero todavía no. Ya está destruido, pero todavía aún no se ha manifestado esa derrota por completo, pero un día lo será. Así que Jesús hoy te llama a pertenecer a su reino. Y si eres de su reino, a disfrutar de este reino que es superior a todos los reinos. Estamos en un reino superior, es el reino de Dios, un reino de paz, un reino de amor, un reino de gozo, un reino donde Jesús es el rey y el centro de toda esta historia. Hermanos, gózate, alégrate, tu salvación ha llegado. Cristo el Señor. Amén. Así que hasta aquí la palabra del Señor que tenía en esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, gracias por darnos este anticipo, este glorioso mensaje. De anunciarnos, Señor, que todo pecado que nosotros cometamos será perdonado. Y es en tu nombre que tenemos perdón. Y el Espíritu Santo guía a los que son despertados por tu gracia eficazmente, los atrae hacia Cristo, despertando de los de entre los muertos, dándonos la fe y el arrepentimiento que descansa en Jesucristo. Hoy, Señor, gracias a esa fe y gracias al arrepentimiento genuino y verdadero, hemos sido perdonados en Cristo.
Si hay alguien aquí que está luchando en su mente y en su corazón, Señor, ¿por qué camino escoger? Señor, yo rogamos que tu piedad y tu misericordia se apiaden de él o de ella, para que puedan doblegar su corazón ante ti por la obra de tu Espíritu, para que no haya un rechazo consciente de lo que hoy hemos escuchado, sino que veamos que solamente el Espíritu de Dios ha señalado hacia Cristo para que haya perdón, arrepentimiento y fe salvífica en su nombre. Y aquellos hermanos, Señor, que estamos proclamando abiertamente el mensaje del Evangelio en este mundo caído, que hay mucha gente que se opone a él, Señor, que nos permitas profundizar mucho más, Señor, en la persona y en la obra de tu Hijo, para anunciarlo mediante el poder de tu Espíritu, para que tu Espíritu, Señor, haga la obra salvífica en medio de este mundo, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.